Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este culto unido entre la Iglesia Luterana Mexicana y la Iglesia Luterana en Chile. Un nuevo momento de comunión que primero Dios es el que prepara y nos invita a través de su palabra, que voy a leer diciendo: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Precisamente la razón de la reforma es levantar al Hijo de Dios, a Jesucristo, y nuevamente colocarlo en el centro. Y es por eso que en este domingo podemos celebrar, podemos conmemorar estos 504 años desde el momento en que Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo en la ciudad de Wittenberg. Contentos nuevamente de poder compartir estos instantes de adoración y comunión conjunta. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como es razón también de la Reforma y de los evangélicos, cantemos a Dios con el siguiente himno. Confesemos nuestros pecados ante Dios nuestro Señor. Les invito a orar. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Amén. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo,
nos perdonará nuestros pecados y nos librará de toda maldad. Repitamos en comunidad las siguientes palabras. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en hacer tu voluntad y caminemos por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Amén. Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue dado para morir por nosotros y por sus méritos. Dios nos perdona todos nuestros pecados. A los que creemos en Jesucristo, Dios nos concede el poder de ser sus hijos e hijas y nos confiere su Espíritu Santo. Amén. En paz oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la Iglesia de Dios y la unidad de todos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta familia de la fe y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Ayuda, salva, consuela y defiéndenos, misericordioso Señor. Amén. La lectura para hoy se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Nos dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es palabra de Dios. Los invito a seguir con la mirada y a escuchar la siguiente porción de la Escritura, tomada de la Epístola a los Romanos, el capítulo 3, los versículos 21 a 28. La palabra de Dios dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Uno de los momentos más importantes en la vida de Lutero fue su comparecencia ante el emperador Carlos V, años después de la publicación de sus 95 tesis. Frente a él habría dicho:
a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Con mucha razón se habla de libertad de conciencia y de liberación a partir de este hecho, siendo lo más relevante reconocer que esta libertad es real solo cuando la palabra de Dios es la norma de la conciencia del creyente. Es real única y exclusivamente cuando Cristo vive en su corazón. Una conciencia libre no confía en sus propias fuerzas ni pone su esperanza en el ser humano. Se rebela contra su propia sabiduría, contra las pasiones, filosofías e ideologías predilectas, y todo lo somete a Cristo. Una conciencia libre pone toda su confianza y toda su esperanza en Dios, y con Él como escudo se rebela contra el mal. Una conciencia libre es una conciencia inspirada y guiada por Dios. Es la vida cotidiana en la seguridad de su providencia y de su presencia permanentes. Seguridad que crece cada día en mi relación con Él y por cuyo espíritu soy capacitado para toda buena obra y para vivir en su voluntad. Una conciencia verdaderamente libre es una conciencia cautiva del bien, y es contra esta conciencia que no es seguro ni correcto obrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a seguir con la mirada y también a escuchar la porción de la Escritura tomada del Salmo 46. La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Y bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios esté en todas las congregaciones de la Iglesia Luterana en Chile y la Iglesia Luterana Mexicana. Es una grande bendición para la Iglesia Luterana Mexicana poder compartir ese culto unido de celebración de la Reforma Protestante junto con nuestra Iglesia hermana en Chile. Quiero principiar esta meditación confesándoles que uno de mis himnos favoritos es el himno de Castillo Fuerte. Junto con otros himnos, pero comparte el primer lugar dentro de mis himnos favoritos. Y como sabemos, este himno está basado principalmente en el Salmo número 46. Y les invito a que meditemos por unos momentos en este salmo. El Salmo 46 lo podemos dividir en 3 secciones. La primera sección es una clara invitación a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones, en cualquier circunstancia. Aunque las circunstancias sean desastrosas, aunque haya terremotos, cataclismos o inundaciones, o como dice el himno de Castillo Fuerte, aun si están demonios 1000 prontos a devorarnos. El Salmo nos invita a decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, así como un castillo fuerte es nuestro Dios, una defensa y un buen escudo. La segunda sección del Salmo nos habla acerca de dos términos: la ciudad de Dios y el santuario de sus moradas. En términos cristianos podemos entender estas dos ideas como la iglesia en la que está presente el Señor. Dice el Salmo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y al igual que nosotros, la iglesia puede enfrentar situaciones difíciles, pero aunque enfrente las peores situaciones, está acompañada por Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Jesús que venció en la cruz, ese Jesús que triunfa en la batalla, nos dice el himno de Castillo Fuerte. Ese Jesús que está en medio de su iglesia, en la ciudad de Dios y en el santuario de las moradas del Altísimo. Por último, el Salmo invita a alabar a Dios, a confiar en Él, a estar quietos y aprender sobre Dios. Cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida o de nuestra iglesia, aunque estemos a punto de perder familia, bienes u honor, el Salmo dice: Jehová está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y como diría la cuarta estrofa del himno de Castillo Fuerte, de Dios el reino queda. Hoy que celebramos la Reforma Protestante, recordamos en este Salmo y recordamos en este himno de Castillo Fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas, que es una presencia clara para nosotros hoy, pero que también lo fue para Martín Lutero en su momento. Recordamos todo el sufrimiento y todo el dolor que Martín Lutero, junto con muchísimas otras personas más, tuvieron que enfrentar en su momento. Sufrimiento, dolor, amenaza, el enfrentarse a los poderes políticos, económicos, sociales y religiosos más fuertes, más grandes de su época, y poder salir adelante, poder guardar la fe. Tomados de la mano de Dios, como dice este Salmo número 46, entendiendo que Jehová está con nosotros, que Jehová es nuestro refugio. Inspirados al recordar esa historia, nosotros también podemos pensar en nuestras propias luchas, en nuestros propios sufrimientos, como personas, como familias, como iglesias. Todos los retos que ahora tenemos en este año 2021, todos los retos que hemos tenido en el último año, principiando con la pandemia, siguiendo con la enfermedad, con la falta de algunos familiares, con problemas económicos o con crisis dentro de las congregaciones. Hoy este salmo y este himno nos invitan a recordar que se pueden enfrentar en la vida muchísimas cosas que son adversas, muchísimas cosas no esperadas, que de pronto llegan y nos golpean, pero que en cualquier circunstancia de nuestra vida, el Señor está en nuestras vidas. El Señor es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. El Señor es un castillo fuerte, una defensa, un buen escudo.
Al recordar la Reforma Protestante como congregaciones, nos inspiramos, nos sustentamos en estas palabras del Salmo 46 para salir adelante de las crisis que cada quien esté viviendo y para mirar al futuro, sabiendo que no estamos solos, que jamás hemos enfrentado la vida en soledad, sino que siempre nuestro Dios ha estado a nuestro lado como un castillo fuerte, como una defensa y como un buen escudo. Que tomados de su mano, continuemos caminando en nuestra vida, continuemos caminando en nuestras iglesias, enfrentando cualquier crisis, cualquier reto y cualquier desafío, porque no estamos en soledad. Dios está en nuestras vidas. En esta confianza continuemos. Amén. Una segunda mirada del Salmo nos permite darnos cuenta cómo el escritor nos presenta una transformación de las cosas que Dios hará cuando como cristianos, como cristianas, confiamos en Él. Obviamente estamos viendo el Salmo a través de las lentes del Evangelio y estamos dándonos cuenta que el mismo Salmo nos permite tener estas pautas para interpretarlo de la manera como se ha propuesto. El Señor actúa, el Señor hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, dice el versículo 9, quiebra el arco, quema los carros en el fuego. Es decir, hay una respuesta que Dios provee cuando el que le busca está orando y está clamando a Él. Por lo tanto, el Salmo que nos habla de transformación, de una transformación que llega de parte de Dios y responde a su pueblo, es un salmo que nos permite seguir en la misma línea en la cual hemos venido meditando al inicio de esta presentación de la palabra y darnos cuenta de lo siguiente. La Iglesia en su momento tuvo reformas y muchas de estas reformas se aplicaron en tiempos de Martín Lutero. Ustedes saben, una de las cosas que le debemos a la Reforma es la presentación de la palabra en el idioma que cada persona podía entender, en el idioma vernáculo. Sabemos cómo durante casi 1000 años la presentación de la palabra en muchos de los templos se hacía en latín y mucha de la gente que asistía a las iglesias no podía entender, no podía estar en comunión con la palabra. Entonces, una de las reformas inmediatas que se pudieron ver fue esta, la de presentar la palabra en el idioma que la gente podía entender. Podemos darnos cuenta también que otra de los cambios específicos que hubo en los edificios de los templos fue introducir bancas o sillas para que la gente pudiera sentarse y pudiera escuchar de esta palabra. Muchos de los templos antes de Lutero no tenían bancas, no se cantaba tampoco, cantaban únicamente los monjes. Entonces el canto y las bancas son introducidos para hacer un servicio de adoración a Dios. Ustedes lo saben, Martín Lutero compone muchos himnos de tal manera que la gente pueda a través de ellos alabar a Dios. Hay muchos cambios, hay muchas reformas que se ven en el momento, pero hay otras reformas que tardan en llegar. Hay otras reformas que se consolidan muchísimo tiempo después. Por ejemplo, la predicación femenina en los templos. Se sabe que hubo algunas predicadoras durante el tiempo de la Reforma o después, más bien del tiempo de la Reforma, pero se sabe también que ni todas pudieron quedarse, vamos a decirlo así, como pastoras titulares en alguna congregación. La situación
Para las mujeres en la época de Lutero era extremadamente complicada, porque ellas, conforme a las leyes, no podían heredar, no podían ser administradoras de ningún bien. Entonces no era fácil que una mujer estuviera al frente de un templo, que ella pudiera manejarlo absolutamente todo, porque ella no tenía ninguna posibilidad delante de las autoridades civiles para poder responder conforme a lo que se requería. Entonces sí nos damos cuenta que la predicación femenina, si bien por un momento comienza a darse en Alemania, después se apaga, y luego vamos a ver que es hasta el siglo XIX cuando en algunos países de Europa y en Estados Unidos comienza nuevamente a haber pastores. Estas reformas nos hablan, o estos cambios nos hablan acerca de todo este deseo de hacer de la iglesia una iglesia nueva, pero de hacer de la iglesia una iglesia en la cual quepamos todos. Es necesario preguntarnos nosotros como cristianos de este tiempo, ¿qué reformas necesitan nuestras respectivas iglesias? A veces pensamos que ya todo está dicho y no necesitamos cambiar nada, pero a veces nos falta mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que en realidad sí necesitaríamos hacer algunas reformas en nuestras propias iglesias. Cada congregación es distinta, cada iglesia es distinta, ni todos harán las mismas reformas, ni todos harán los mismos cambios. ¿Con qué, hermanos y hermanas, comenzamos? Hay que tener una comprensión mucho más amplia acerca del Evangelio. A veces conocemos y sabemos de muchas iglesias que están encerradas en sí mismos y no se abren al exterior. O a veces también conocemos lo contrario, congregaciones que están abiertas hacia el exterior, pero descuidan a la gente que está en los templos. Las reformas son propuestas para mejorar la comunión entre los creyentes, para reforzar, refrescar la comunión con Dios. No se trata solamente de hacer cambios por hacerlos, se trata de que esos cambios verdaderamente puedan abonar a la vida en comunidad, puedan abonar a la vida eclesial, podamos sentir que a través de esas reformas podemos entender de una mejor manera el Evangelio, podemos responsabilizarnos de nuestras respectivas congregaciones. Nuestras iglesias, nuestras respectivas iglesias necesitan nuestra asistencia cuando las puertas se abran, necesitan que oremos por ellas. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Los pastores no podemos hacerlo solos, necesitamos también la ayuda de las personas que asisten a las congregaciones. Por eso es necesario pensar y quizá replantearnos qué reformas necesitamos en nuestras congregaciones. Martín Lutero hizo una, y fue una muy importante, y fue una que tiene consecuencias hasta este momento. Ustedes y yo, que vivimos en América Latina, muy lejos de Alemania, aquí estamos por gracia de Dios y gracias a estos cambios, porque a través de ellos pudieron haber misioneros que trajeron la palabra a este continente. ¿Qué reformas en Chile, qué reformas en México se harán para que el Evangelio continúe? Para que el Evangelio continúe teniendo sentido a nuestra vida, para que el Evangelio continúe teniendo sentido en nuestra sociedad. Muchos templos en Europa, desgraciadamente, se están quedando sin gente y son templos evangélicos. La gente ya no está encontrando sentido al Evangelio. ¿Qué reformas necesita haber? A lo mejor es una reforma en nuestra propia vida, en nuestro propio entendimiento del Evangelio, en nuestro propio corazón, que necesita más amor por la obra, más amor por el Evangelio, más amor por nuestras congregaciones, más amor por nuestros pastores, más oración a favor de la obra de nuestro Dios. Quiera el Señor bendecir su obra, tanto en la Iglesia Luterana en Chile como en la Iglesia Luterana Mexicana.
Quiera el Señor, a través de su Espíritu Santo, seguir dando entendimiento a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, de tal manera que siempre en este tiempo y en todo el tiempo que el Señor nos permita de vida, podamos encontrar sentido a su palabra. Que así sea para ustedes, que así sea para nosotros. Amén. Amén. Ahora les invito a compartir con todos los cristianos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre celestial, Santo Señor, que amas en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos por un día más de vida y salud. Gracias, Señor, porque nos permites hablar contigo y porque nos dejaste este medio, el cual es la oración inagotable para poder llevar delante de ti todas nuestras peticiones. Señor, te queremos pedir por los enfermos y por los que no tienen empleo, Señor. Regrésales la salud y que encuentren un buen empleo. Señor, te queremos pedir por las iglesias de México y Chile, por sus pastores y pastoras, que los bendigas y que los ayudes. Que las palabras que salgan de su boca sean las que estamos necesitando. Señor, también te queremos pedir por el pastor Alexis Salgado. Ayúdalo y que las palabras que salgan de su boca sean para bien en nuestras vidas. Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Los invito a que oremos el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los invito a que cantemos el himno Castillo Fuerte. Con su poder
después de haber escuchado la palabra de Dios, haciéndonos preguntas y poder también ser desafiados, vamos con la bendición de Dios, porque necesitamos su ayuda para seguir adelante y ser enviados por Él. Si ustedes quieren, yo les invito a que voy a dejar un espacio para que así ustedes puedan repetir y juntos, quizás ahí como familia, poder ser bendecidos unos a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Nuevamente, muy agradecidos, un saludo a su pastor presidente Roberto Trejo y a toda la Iglesia Luterana Mexicana en esta mañana o en este día de 31 de octubre. Dios les guarde. Gracias.